Salve María, queridos chicos. Hoy día no voy a poder darles la clase de manera presencial, pues tengo un curso. Entonces, para ello, para que no pierdan su clase que le corresponden, he realizado este video y así puedan seguir avanzando. Entonces, chicos, como siempre, voy a compartir mi PowerPoint para que sea visible e iniciar nuestra clase. Entonces entramos en oración diciendo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut era in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bien, chicos, hoy día nos corresponde hablar acerca de las persecuciones del cristianismo y cómo Constantino nos da la libertad religiosa, y además también haremos una clase con respecto a las primeras herejías que surgieron en los inicios del cristianismo. Comenzamos pues hablando acerca de las persecuciones romanas. ¿Está bien? Entonces, los romanos se dedicaron a perseguir a los cristianos, y esto fue facilitado, pues, en el imperio el cristianismo no era muy bien visto, pues les molestaba que no adoráramos otros dioses, ni que tampoco adoráramos al emperador. Incluso hubieron una serie de malos entendidos con respecto a nuestras creencias. Entonces, miren, voy a presentarles esta imagen. A ver, entonces aquí estamos viendo la imagen original, el denominado el grafito de Alexámenos, y aquí vemos la imagen ya para que esté más claro lo que representa. Entonces aquí están viendo una imagen de un burro, bueno, de un cuerpo de hombre y cabeza de burro crucificado, y un hombre adorando a esta deidad. Entonces los antiguos, los romanos, pues creían que los judíos adoraban a un dios con cara de burro. Y como sabían que los cristianos habíamos salido del judaísmo, entonces también pensaron que nosotros adorábamos a un dios con cabeza de burro. Y como ven aquí, dice Alexámenos, que es el nombre del que estaba orando, Cébete, que es adorando, Seón, que significa a Dios, o sea, a Dios. Y también habían otras creencias equivocadas, como por ejemplo que nosotros los cristianos hacíamos en nuestras reuniones sacrificios de niños y que nos bebíamos su sangre y comíamos su carne. Entonces, esto causó más odio con respecto hacia nosotros. De tal manera que cuando en el año 62 o 64 Roma se incendió y la gente le echaba la culpa a Nerón por lo que había ocurrido, pues él quería hacer justo en esos sitios donde se habían quemado, él quería hacer unos palacios para él.
Entonces la gente se fijó en Nerón como el culpable. Y Nerón, para evitar que le caiga toda la culpabilidad, él dijo que los cristianos eran los causantes de, de esa desgracia. Entonces la gente se indignó todavía más contra los cristianos que nos veían como enemigos de Roma. Y aprovechando esa situación, el emperador Nerón dio un decreto por el cual el cristianismo quedaba prohibido con la pena de muerte. Como, como están viendo acá, están viendo el Coliseo Romano. Aquí tenemos cristianos crucificados y aquí un grupo de cristianos que van a ser devoradas por las fieras que están saliendo. Incluso había otras maneras de matarnos, como por ejemplo, utilizar a los crucificados como antorchas humanas, ¿no? Le echaban aceite y les prendían para que estuviesen como antorchas. Fue una época muy brutal. Pero aún así, las persecuciones que se dieron en los siguientes siglos no fueron siempre constantes, ni tampoco en todo el imperio, ¿no? Había en algunos momentos de la historia romana que en algunas provincias se perseguían a los cristianos, mientras que en otros estaban libres, sin ningún problema. Incluso algunos emperadores no estaban interesados en la persecución, sino que simplemente lo único que hacía era seguir con las leyes que Nerón había dejado, ¿no? Pues era un edicto imperial y por lo tanto era algo que tenía que continuar en el tiempo, según la mentalidad de la época. Entonces, si Nerón había proscrito el cristianismo so pena de muerte, era algo que naturalmente se debería de seguir. Incluso, aquí como ven en el número 4, Marco Aurelio, este es llamado como el emperador filósofo, porque precisamente él también era filósofo de la corriente estoica. Pero aún así, él fue uno de los que dirigió la persecución contra los cristianos, ¿no? Como les digo, no siempre fue porque tenían una especial tirria, un especial odio al cristianismo, sino había que seguir, era una ley que había sido puesta, y entonces había que seguirla. Ahora, la cantidad de persecuciones que hubieron varía entre los autores. Normalmente se pone 7, ¿no? Para que cuadre con el número 7, que es número de perfección. Pero hay algunos que ponen más y algunos que ponen menos, precisamente por lo que no siempre las persecuciones fueron en la totalidad del imperio. Ahora, de todas estas persecuciones, la peor es la que está aquí calificada con el número 8, la octava persecución, la de Diocleciano, también conocida como la Gran Persecución. En ella, el emperador se propuso desaparecer totalmente el cristianismo. Entonces ideó métodos para descubrir dónde habían cristianos. Y el mejor método que se le ocurrió fue obligar a que se adorara al emperador en las distintas instancias públicas. Por ejemplo, en aquella época no existían cañerías, no existían caños o grifos. Por lo tanto, si uno quería agua para su casa, tenía que traerla en baldes. Tenía que ir a la fuente más cercana, a la pileta, ahí recogía el agua y regresaba a su casa. Muy bien, entonces una de las medidas que había tomado Diocleciano era que en las fuentes se pusiera incienso para que se queme en honor al emperador. De tal manera que toda persona antes de recoger el agua tenía que adorar al emperador. También, se hizo lo mismo con los puestos de venta. O sea, si usted quería comprar algún producto,
Antes de comprar, tenías que quemar incienso al emperador. Con estos y con otros métodos, se lograba saber dónde estaban los cristianos, y cuando no querían adorar al emperador, eran arrestados y juzgados como cristianos. Por eso, en el martirologio romano, es decir, en la lista de los santos de la iglesia, se van a dar cuenta que la mayoría de los que son mártires han sido de la época de Diocleciano, ¿no? Como Cornelio, Crisógono, Felicidad Perpetua, Águeda, etcétera. La décima persecución que aquí he puesto es la de Juliano, aunque esta no fue una persecución cruenta, es decir, Juliano no mató a cristianos, ¿está bien? Él quería restablecer la antigua gloria del Imperio Romano y veía precisamente, según su visión, el cristianismo como un obstáculo para ello. Entonces lo que hizo fue confiscar las iglesias, ¿está bien? Y dotar a la religión pagana de una estructura similar a lo que tenía la Iglesia Católica. Pues lo que admiraba Juliano de los cristianos es que teníamos diáconos, sacerdotes, obispos, es decir, teníamos toda una jerarquía. El obispo que se ocupaba de una diócesis, es decir, de un terreno, de una gran porción de terreno, y en esa diócesis habían las distintas parroquias o capillas a cargo de un sacerdote. Y el sacerdote, a su vez, ayudado, asesorado por los diáconos. De esta manera teníamos una estructura muy organizada, cosa que no tenían los cultos paganos de la época. Entonces Juliano les dotó de esa organización. Ahora, él lleva el título de el apóstata, es decir, en la historia él ha pasado con el nombre de Juliano el apóstata. ¿Qué es apóstata? Es aquella persona que reniega de la fe. Y lo que ocurre es que Juliano nació en el periodo de la historia romana, cuando el imperio ya había aceptado el cristianismo. Los emperadores, la nobleza y el pueblo ya en su gran mayoría éramos cristianos. Pero él, cuando era niño, bueno, él siendo niño era cristiano, obviamente. Él siendo niño, le dieron maestros paganos para que le enseñaran las culturas clásicas, es decir, la filosofía, la poesía y los demás elementos del saber de la cultura griega. Entonces estos maestros le inculcaron el paganismo a Juliano, de tal manera que desde su niñez él ya se había vuelto pagano, pero mantuvo su paganismo en secreto. Y se mantuvo en secreto hasta que llegó a ser emperador. Entonces, cuando llega a ser emperador, manifiesta que él no es cristiano, que realmente él se había vuelto pagano, y reinició esa tarea de tratar de restituir el paganismo al imperio. Entonces, por ese abandono que hizo de su fe, es conocido como el apóstata. Muy bien, Juliano el apóstata tuvo que enfrentar a los partos. Los partos era un imperio que estaba al este de Roma. Eran los sucesores del imperio persa. Entonces, Juliano el apóstata fue a la lucha y en una batalla fue herido mortalmente. Y antes de morir dijo: Galileo, has vencido. Y tras su muerte se restituye como religión oficial el cristianismo en el imperio, y ya nunca más se asomó el paganismo en él. Muy bien, hemos visto las distintas persecuciones, a excepción de Juliano, ¿no? Las persecuciones terminaron con el emperador Constantino. También aquí están viendo su nombre completo: Flavius Valerius Aurelius Constantinus,
nació en el año 272 post-Cristi, después de Cristo, y murió en el año 337. Lo conocemos como Constantino I o como Constantino el Grande. Él llegó a ser emperador en Roma a partir del 306, pero él no estuvo solo. Hubieron otros 3 más que tenían el título de Césares. Está bien, entonces entre ellos hubo que haber una lucha para ver quién quedaba con el poder completo del imperio. Bueno, en realidad supuestamente los 4 deberían cogobernar, pero los 4 querían gobernar solos, al final de cuentas. Una observación antes de seguir hablando de Constantino es la de su madre, Santa Elena. Santa Elena ha sido importante para la historia del cristianismo porque ella se dedicó a buscar los lugares santos, ¿no? Cuando ya su hijo decretó la liberación del cristianismo, su madre se fue en peregrinación a Tierra Santa y ella misma fue investigando cuáles eran los lugares donde Cristo estuvo. Pues consultaba los lugares a las gentes del lugar, verificando, buscando las tradiciones que mantuvieran vivos los sitios donde estuvo nuestro Señor o incluso los personajes del Antiguo Testamento. Gracias a ella podemos saber, por ejemplo, dónde estuvo el Santo Sepulcro, o ella fue la que se encargó de encontrar la cruz de nuestro Señor. Bueno, volvamos con el emperador, todavía eran 4 y empezó la lucha entre ellos. Contra uno de sus rivales tuvo que hacer la lucha en el puente Milvio. ¿Está bien? Tuvo que hacer la lucha en el puente Milvio. Y bueno, en este caso su contrincante era un tal Magencio. Entonces, cuando el ejército romano se preparaba para el combate, ¿no? El ejército romano de Constantino, perdón, porque ambos bandos eran romanos, pero cuando el ejército de Constantino se estaba preparando para el combate, se vio una señal en el cielo en forma del crismón, ¿no? La mayoría de los autores actuales dice que fue la cruz, pero los testimonios de la época dicen que fue un crismón. ¿Está bien? Para los que no se acuerdan, el crismón lo hemos visto en la clase de Cristología de Cristo, es este símbolo que tiene esta letra que parece X, que es la G, y esta letra que parece la P, que es la Ro, que son las 2 primeras letras de la palabra Christos, Cristo en castellano. Por lo tanto, este símbolo significa Cristo. Y esta fue la señal que vieron en el cielo. Y en ella decía, in oxinio vinces, es decir, bajo esta señal triunfarás. Ahora, este hecho ha sido es verificable, pues un cristiano de la época que trabajaba para el emperador romano, llamado Lactancio, narra este suceso. Entonces el emperador vio la señal, bueno, todo el mundo vio la señal, y él mientras dormía tuvo la visión de que Cristo le decía que pusiese ese símbolo en su ejército y que con él iba a derrotarlo. Entonces, cuando él despierta, manda que todos los escudos tengan el crismón. Se produce la batalla, ya se le llama precisamente la batalla del puente Milvio o Pontes Milvio, por su nombre en latín, ¿no? Pontes es puente. Y efectivamente, las tropas de Constantino triunfan sobre el ejército de Magencio. Este último trata de escapar cruzando el río, pero llevaba pesadas armaduras que lo hacen hundirse y muere ahogado. De tal manera que él junto con Licinio, aquí está,
Él junto con Licinio, que era otro de los césares, que en ese momento era aliado de Constantino, firman el edicto de Milán. En este edicto de Milán se daba la libertad religiosa a los cristianos. Por si acaso, en este edicto no se dice que el imperio fuera la religión oficial del Estado. No, eso recién ocurriría mucho tiempo después con el emperador Teodosio I. Aquí solamente se daba libertad religiosa. Y lo firmaron, como le dije, ambos césares. Posteriormente, Constantino y Licinio se pelean. Cada uno quería ser el único emperador. Y Licinio, para mostrar su rivalidad con Constantino, deja, suspende el edicto de Milán, le quita todo valor y reinicia la persecución de los cristianos, por lo menos en la parte del imperio que él controlaba. De esta guerra civil sale triunfante Constantino y nuevamente ya el edicto de Milán es aplicable a todo el imperio. Esto fue el indicativo de la liberación de los cristianos de por lo menos 2 o 3 siglos de persecuciones. Entonces, en este periodo de la historia de Roma, la iglesia ha tenido 3 etapas. La primera, que es la iglesia perseguida, ¿no? Que es desde Nerón hasta el edicto de Milán en el año 313. La segunda es la iglesia protegida, pues a partir del año 313 el imperio romano se dedica a proteger a la iglesia e incluso la convierte posteriormente en la fe oficial del Estado. ¿Está bien? Entonces, en este periodo ocurre ya las conversiones en masa, donde la mayor cantidad de gente se convierte al catolicismo, al cristianismo. Y después viene la iglesia protectora. Pues en este último periodo, sobre todo en el Imperio Romano de Occidente, recuerden que el Imperio Romano se divide en 2, el oriental, que sobrevive 1000 años más, y el occidental, que solamente sobrevive unos 50 años. ¿Por qué? Porque sobre este imperio llegan los ataques de los bárbaros, las incursiones bárbaras. Entonces, en este momento, en este periodo, donde el imperio occidental está débil, la iglesia acude a la ayuda del imperio. Por ejemplo, cuando Atila estaba a las puertas de la ciudad de Roma, el Papa sale al encuentro de Constantino, perdón, de Atila. No se sabe qué es lo que hablan entre los dos, pero después de esta discusión Atila se retira y no ataca a la ciudad de Roma. Muy bien, entonces, como les dije, en este momento ya el cristianismo, a partir de ese momento, fue libre. Muy bien, ahora nos corresponde hablar acerca de las distintas herejías que surgieron al principio del cristianismo. Una de las primeras es la gnosis o el movimiento gnóstico. Este movimiento en realidad no era cristiano, era pagano. También sus inicios se remontan al siglo I antes de Cristo. Este movimiento pretendía fusionar la filosofía de Platón con las distintas religiones que habían en el mundo romano. Por lo tanto, como habían tantas religiones, se podía combinar de tantas maneras, entonces había una gran variedad de sectas gnósticas. Cada dirigente gnóstico tenía su propia versión de la gnosis. Pero ¿cuál es lo central en este movimiento gnóstico? Ellos decían que para salvarse se necesitaba del conocimiento. De su nombre, gnosis, significa conocimiento. Entonces se decía que debía haber ciertos conocimientos que eran necesarios para la salvación y que solamente la debían tener las personas iniciadas en
en la fe de ellos. ¿Está bien? Esa es la idea básica. Otra idea presente era la existencia de dos seres. Uno que era el Dios superior bueno y después otro Dios inferior malo. Otro presupuesto era que la materia era mala, mala por naturaleza. Era mala, y era impura. Y la hipnosis, pues, lo que trataría era liberarnos de la materia. Según ellos, nosotros éramos espíritus encarcelados en cuerpo material, ¿no? Entonces, esto que la materia es mala y que nosotros estamos encerrados en un cuerpo material, estas son ideas tomadas del platonismo. Y bueno, según ellos, nosotros los judíos y los cristianos adorábamos a este Dios malo, mientras que los gnósticos, que tenían el supuesto verdadero conocimiento, adoraban a ese Dios bueno. Bien, entonces ellos proponían pues que este Dios bueno era superior, estaba por encima de todo conocimiento, por toda sabiduría natural. Le llamaban el En, es decir, en castellano el uno, le llamaban el abisos, o sea, el abismo, o sea, era un abismo tan grande entre él y este ser que era infranqueable. Le llamaban el protopadre, es decir, el primer padre, porque él es el origen de todo. Y el dios malo le llamaban el demiurgo. Era un dios imperfecto, ¿no? La palabra demiurgo significa creador. Pues como este dios era imperfecto, él sí podía tocar la materia. Entonces, este Dios, según lo que dicen los gnósticos, era el que había creado el universo material. Bueno, en realidad, más que creado, había ordenado la materia para ser el universo material. ¿Está bien? Porque ellos creían que la materia era eterna. Entonces, lo único que hizo el demiurgo fue agarrar esa materia informe y darle forma en las distintas creaciones. Entonces, esta es la esencia. Entonces, hubieron distintos tipos de gnosticismos. Había el gnosticismo pagano, que es el original. Algunos gnósticos mezclaron sus teorías con las del judaísmo. Entonces apareció una gnosis judaica. Y otros gnósticos combinaron las ideas de la gnosis con el cristianismo. Entonces ahí apareció la denominada gnosis cristiana. Lo pongo entre comillas porque en realidad de cristiano no tenía mucho. ¿Está bien? Entonces lo que hizo era apropiarse algunos de los nombres que utilizábamos los cristianos y lo identificaban con sus creencias. Entonces, ellos sabían, ya les he mencionado del protopadre. Lo que no les he dicho es que según su creencia, de este protopadre o de este abismo, salían otros seres divinos. ¿Está bien? Entonces, el protopadre y los distintos seres divinos, ellos le llamaban eones, que en castellano se puede traducir siglo. ¿Está bien? Entonces, ellos hablaban de eones, o es decir, cuando ellos decían siglos, no se referían a un tiempo determinado, un periodo de tiempo, no. Ellos estaban llamando a su Dios así, era prácticamente como un equivalente de Dios. Y bueno, entonces estos eones, hijos del protopadre, procedían de él, se emanaban de él, por haber emanado de él, según ellos eran menos perfectos que el protopadre. Y a su vez estos emanaban otros eones que eran más imperfectos, y así tenían una serie de eones, que en el fondo eran una serie de dioses que ellos adoraban. Y cada dios tenía un nombre diferente. Algunos le llamaban iglesia, o sea, cuando habla de iglesia no se refiere ni a la construcción ni al pueblo de Dios, sino era un dios, un eón llamado iglesia. Había otro eón que se llamaba cruz. Había otro eón que se llamaba límite. Había otro eón que se llamaba Cristo. Había otro eón que se llama Salvador. Había otro eón llamado Jesús, y así.
De tal manera que muchas veces, bueno, incluso había eones femeninos como Alicia, es decir, en castellano verdad, Zoe, que en castellano es vida, incluso Sofía, sabiduría. Y habían dos sabidurías, incluso una sabiduría superior y una sabiduría inferior. Entonces, de tal manera que cuando habían cultos cristianos, estábamos en la misa y se hablaba en las oraciones o en las prédicas de la cruz, no de Cristo, etcétera, ellos, ellos no entendían lo mismo que nosotros. Cuando hablaban ellos de cruz, estaban pensando en un Dios. Cuando se hablaba de iglesia, ellos pensaban en otro Dios. También, incluso en muchas de las oraciones que hacemos en las misas, siempre decimos por los siglos de los siglos, amén. Y nosotros entendemos pues que Dios sea glorificado por toda la eternidad, pero esto no lo entendían así los gnósticos. Ellos decían que esto significaba que se estaban nombrando a todos sus dioses, o todos sus eones, ¿no? Por los eones de los eones, amén, ¿no? Por los siglos de los siglos, amén. Es decir, la lista de todos sus eones, de todos sus dioses. Aquí tenemos una imagen de amuletos que usaban los gnósticos. Aquí están, aquí ven. Si se dan cuenta, tiene esto poco de cristiano, ¿no? Por ejemplo, aquí dice abrazaz, abrazax, que realmente no sé lo que significa, pero lo de abajo sí les puedo decir. Aquí dice Yao, igual que acá, Yao. Yao, Yao es el nombre es el nombre de Dios de la Biblia, sino que era una forma abreviada de decir, o sea, en vez de decir Yahvé, a veces decían Yahó. Y para el gnóstico, el Yahó era un ángel del demiurgo, o sea, ni siquiera llegaba al nivel del demiurgo, era un ángel, o sea, el demiurgo también había creado sus ángeles y sus ángeles también querían ser adorados como dioses. Entonces, como ven, las doctrinas gnósticas no tenían nada que ver con el cristianismo. Pero sin embargo, los medios de comunicación nos hacen creer que los gnósticos eran otra variedad de cristianismo que ha sido oculta por la iglesia, y eso es falso. El cristianismo tuvo que luchar desde la época de San Pablo y de San Juan contra ellos, porque más bien ellos estaban tergiversando el evangelio. Por ejemplo, cuando San Juan, perdón, cuando San Pablo dice que Jesús está por encima de las virtudes, potestades, tronos, dominaciones, principados. Toda esta lista, tronos, dominaciones, virtudes, principados, son tipos de ángeles. Entonces, aquí está precisamente criticando a la gnosis, que ponía a Jesús como al nivel de un ángel más. O como San Pablo, como San Juan, cuando dice que Jesús vino de carne y sangre. ¿Por qué hace eso esa insistencia de San Juan, que Jesús no solamente era espíritu, sino también carne y sangre? Porque ellos decían que Cristo en realidad era espíritu, que si era carne o era sangre, o sea, si tenía un elemento material, era algo temporal, que Jesús se había dejado encarcelar en esa cárcel de carne para poder ayudar a los seres espirituales a llegar al protopadre. ¿Está bien? Por lo tanto, ya vemos indicios de esta lucha contra los gnósticos en la misma Biblia. Y después de la Biblia, después de la época bíblica se hizo más patente. Aparecieron varios libros gnósticos. Por ejemplo, aquí están viendo un fragmento del Evangelio de María Magdalena, donde supuestamente María Magdalena es la verdadera discípula del Señor. O tenemos aquí el famoso Evangelio de Judas. Se hizo famoso hace ya una regular cantidad de años. ¿Por qué? Porque el redescubrimiento de este manuscrito fue financiado por National Geographic, y por lo tanto ella hizo, como ven ahí, una edición especial donde se dedicó solamente a hablar del Evangelio de Judas. Narró de las investigaciones, cómo fue descubierto
y después sacó todo el texto del Evangelio de Judas. Lo grave de esta situación es que National Geographic presentó el Evangelio de Judas como el verdadero Evangelio de Jesús. Y eso es falso. El Evangelio de Judas perteneció a una secta gnóstica llamada los Corilidianos. Ellos decían que Satanás no era malo, que él era bueno, que Satanás era un ser espiritual mandado por el protopadre para hacernos caer en la verdad, y que tuvo que luchar contra el demiurgo y el demiurgo lo derrotó, y por eso era sacado como el malo en las Sagradas Escrituras. Entonces, todo lo que se ve en la Biblia, que eran malos, eran realmente buenos porque eran guiados por Satanás. Y todos los que eran buenos en la Biblia eran unos tontos, porque se habían dejado engañar por el demiurgo. Incluso Judas, el mayor traidor, sería el más bueno de todos, porque gracias a la traición que hizo, Jesús pudo liberarse de ese cuerpo carnal que lo aprisionaba. Vuelvo a repetir, recuerden que para el gnóstico la carne era mala. Entonces, al traicionarlo Jesús, ayudó a que muriera la carne de Cristo y su espíritu quedara liberado. Y por eso en el Evangelio de Judas es Jesús el que le apresura a Judas que lo libere, que lo traicione, porque así va a ser liberado. Como se dan cuenta, la gnosis es una justificación al satanismo. Y es que la gnosis no ha desaparecido, ha tenido diversas formas a través de los siglos. ¿No? Los cátaros, los albigenses en la Edad Media, los ha tenido también en el periodo moderno con lo que es la masonería, los rosacruces, y actualmente en la denominada Nueva Era. Entonces, todos ellos pues proponen ya no la gnosis primigenia, pero sus bases siguen siendo gnósticas. Y precisamente el satanismo actual se sustenta en la gnosis. Entonces, como ven, es un movimiento altamente peligroso para la doctrina cristiana. Bien, pero la gnosis no fue lo único con lo que tuvo que lidiar el cristianismo. También, por ejemplo, apareció el origenismo. Habíamos hablado ya en la clase anterior de Orígenes, un escritor eclesiástico tan importante que muchos le consideran como padre de la iglesia, aunque estrictamente no lo sea. Habíamos dicho que él tuvo una serie de errores en su teología, pero él consideraba ello como simplemente teorías, no lo asumió como verdad de fe. Es por eso que cuando Orígenes muere, él muere en el seno de la Iglesia Católica, él murió como católico. Pero el origenismo surge de los discípulos de Orígenes, o sea, no de Orígenes mismo, sino de sus discípulos. Sus discípulos tomaron a su maestro como infalible, de tal manera que todo lo que él dijo era verdad pura, incluso sus errores. Entonces, el origenismo propuso algunos errores de Orígenes e incluso inventaron algunos nuevos. Por ejemplo, un error era el subordinacionismo. Este error, que era muy común en la época, incluso muchos padres de la iglesia que han muerto, que murieron en comunión con la iglesia, cayeron en esto porque todavía era una época donde no estaba muy clara las relaciones de la Trinidad. Pero bueno, ¿qué decía esta tendencia, esta teoría? Es que en la Trinidad había jerarquías, o sea, no negaba la Trinidad, aceptaba la Trinidad, tres personas distintas en un solo Dios verdadero, pero creía que en estas personas divinas había una jerarquía donde el mayor era el Padre, después era el Hijo y después era el Espíritu Santo. Entonces, el origenismo tomó esto como un dogma de fe. También tomó como dogma de fe la preexistencia de las almas, pues Orígenes efectivamente creyó que Dios en el momento del inicio de la creación había hecho a todas las almas. Y posteriormente se dedicó a enviar estas almas a los cuerpos de las personas recién concebidas. Entonces, cada vez que vemos que un niño era concebido, significaba que Dios le había mandado un alma a él.
Y según esta teoría de Orígenes, se dice que cuando ese lugar quede vacío, va a ser el momento del fin del mundo. Bueno, hubo estas tendencias, hubo otras teorías más, por lo cual Orígenes, el pobre sin ser culpable, fue muchas veces condenado como hereje. Otros autores eclesiásticos, al contrario, lo ensalzaron. Y el mismo emperador de bizantino, es decir, el emperador de Roma de Oriente, llamado Justiniano I, que fue por si acaso el más grande emperador que tuvo este imperio, él, él proclamó o acusó a Orígenes, que ya había muerto unos 200 años antes, lo proclamó con sospecha de herejía, ¿no? Lo acusó de hereje y mandó a que todas sus obras fueran quemadas. Otra herejía de aquellas épocas fue el montanismo. Montano, hacia más o menos el año 170, se proclamó ser portavoz del Espíritu Santo, e incluso muchos afirman que él mismo se creyó que era el Espíritu Santo. Hasta tal punto que cuando bautizaban, ellos decían: yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y de Montano. Hasta este punto llegó esta corriente herética. Era una corriente carismática, es decir, que esta corriente insistía en los dones del Espíritu Santo, algo parecido como hacen las iglesias pentecostales dentro del protestantismo y el movimiento de renovación carismática dentro de la Iglesia Católica. Aquí vemos la imagen en amarillo, la imagen de Tertuliano, que también lo hemos mencionado en la clase anterior. Este gran escritor eclesiástico, lamentablemente en la etapa final de su vida, se unió al montanismo. ¿Está bien? Y bueno, con el tiempo, poco a poco, esta herejía fue perdiendo fuerza hasta que desapareció. Una de las más peligrosas sectas que aparecieron en aquella época fue la herejía arriana, pues llegó un momento en que prácticamente parecía que el imperio iba a ser arriano. No voy a profundizar mucho en sus doctrinas porque ya lo hemos mencionado en la clase anterior. Solamente recalcar, hacer recordar que para Arrio Jesucristo no era Dios. Jesucristo para Arrio fue la primera criatura que hizo Dios Padre, y Jesús hizo el resto del universo. Y que fue condenado en el concilio de Nicea, que fue realizado en el año 325. Este concilio es aceptado no solamente por la Iglesia Católica, sino también por la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Copta. Ahora, dentro del protestantismo tenemos a la Iglesia Bautista Reformada, a la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, a los luteranos y a los anglicanos. Entonces, en este concilio se declara que el arrianismo es una herejía y se hace un credo eminentemente cristológico. Empieza diciendo así: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Y continúa, pero este credo termina diciendo: y creo en el Espíritu Santo, y ahí acaba. Muy bien, el arrianismo no acabó con el concilio de Nicea. Más aún, que a la muerte del emperador Constantino, el emperador Constantino no fue el gran patrocinador de este concilio. Él, al morir,
se hizo bautizar por un obispo arriano, y los emperadores siguientes eran arrianos y favorecieron el arrianismo. Y los arrianos también hicieron persecución contra los católicos, matando a muchos de ellos. Posteriormente, el arrianismo logra ser derrotado, son expulsados fuera del imperio los arrianos, y parecía que por fin llegaba la paz, pero no fue así, porque estos arrianos fueron hacia los pueblos bárbaros, y los pueblos bárbaros fueron evangelizados por ellos, y cuando ellos atacan de nuevo el imperio romano, traen de vuelta el arrianismo, y de nuevo hay que hacer esta lucha. Y el arrianismo tenía mucho asidero, mucha aceptación entre las clases altas y las clases intelectuales. En aquella época, decirse que era arriano era sinónimo que decirse que era un intelectual. Entonces, los nobles y los estudiosos preferían ser arrianos, porque así tenían un mayor prestigio. Aunque esto acabó cuando el rey Franco Clodoveo, ¿no? Rey Franco de actual Francia, el rey Franco Clodoveo se hace bautizar como católico. Y esto marca ya el inicio del fin del arrianismo. Bien, mientras, mientras había esta lucha contra los arrianos, apareció otra secta denominada los neumatómacos o macedonianos. Neumatómaco significa enemigo del Espíritu Santo. Y macedoniano viene de su fundador, que fue Macedonio. Ellos proponían que el Espíritu Santo no era Dios. Está bien que era un ser superior o que era un ángel. Así que se tuvo que hacer otro concilio, esta vez en la ciudad de Constantinopla. Y por eso se le conoce como el Concilio I de Constantinopla. Este se desarrolló en el año 381. ¿Está bien? Y es aceptado, por no solamente la Iglesia Católica, también, sino por la Iglesia Ortodoxa, los coptos, los luteranos y los anglicanos. En ellas hicieron 150 obispos, y no solamente trataron los temas de los macedonianos, o si quieren de los neumatómacos, sino también de los problemas del arrianismo que no había desaparecido, y también del apolinarismo. Entonces, en este concilio se completa el credo que se desarrolló en Nicea. ¿Está bien? Entonces ahí añade lo que dice, y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y bueno, y continúa ya el credo hasta el final, y este es el credo que se debería rezar en las misas, es el credo niceno-constantinopolitano. Así se llama porque su primera parte fue hecha en Nicea y la segunda parte fue hecha en el primer concilio de Constantinopla. Aunque muchos le siguen llamando simplemente el concilio de Nicea, pero como acabamos de ver, este término no es del todo correcto. Lo correcto es decir el credo niceno-constantinopolitano. Otra herejía fue la del nestorianismo. Este tema lo hablé profundamente en la clase anterior, así que solamente voy a resaltar algunos puntos. El punto principal, que es lo que decía Nestorio. ¿Está bien? Recordemos que Nestorio decía que en Cristo habían dos personas, el Cristo divino y el Cristo humano. El Cristo divino era el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y el Cristo humano
era Jesús de Nazaret. Entonces, según esta herejía, ellos dos, estas dos personas estaban íntimamente unidas, las dos, estaban tan unidas que parecían una sola persona, pero no eran una, eran dos. Por lo tanto, para Nestorio, una conclusión lógica era que si María fue la madre de Jesús de Nazaret, María no era madre del Verbo Divino y por lo tanto no se le debería decir madre de Dios. Entonces, esta es la postura más básica, más resumida de lo que es el nestorianismo o difisismo. Después tenemos el monofisismo postulado por Eutiques. Por eso también es llamado eutiquianismo. Ya lo hemos hablado en la clase anterior, voy a mencionar lo básico y algunas cosas que no hemos dicho en la otra clase. Entonces, ¿cuál es lo básico en el monofisismo? Que Jesús es solamente Dios, que Él no es hombre, no tiene naturaleza humana, solamente tiene la naturaleza divina. Está bien que su naturaleza humana, después de la resurrección, fue disuelta, absorbida o desaparecida en la naturaleza divina. Entonces, Eutique fue condenado como hereje, y un gran luchador contra esta herejía era Flaviano de Constantinopla, es decir, él era patriarca de esta ciudad. Y por lo tanto, chicos, los obispos monofisistas le miraban con cólera a este obispo. Y estos obispos monofisistas se hicieron amigos del emperador del momento, que era Teodosio II. Teodosio II, por lo tanto, convocó a un nuevo concilio que sería el segundo concilio de Éfeso. Por si acaso, el primer concilio de Éfeso fue en el año 431. ¿Está bien? Este concilio fue precisamente el primer concilio de Éfeso, o simplemente concilio de Éfeso nada más, fue el que condenó al nestorianismo. Ahora, en este segundo concilio de Éfeso, que ya no tiene ese nombre, supuestamente quería solucionar el problema entre los monofisistas y el resto y los católicos. Entonces, como Teodosio II era amigo de los obispos monofisistas y él mismo se hizo monofisista, él se encargó de que la mayoría de los obispos que asistieran a este concilio, o conciliábulo, mejor dicho, porque no era un verdadero concilio, fueran obispos monofisistas. Y una minoría, entre ellos Flaviano, eran católicos. Bien, los monofisistas tenían un doble objetivo en este conciliábulo. Uno era reponer a Eutiques, pues haber sido declarado hereje ya no podía ejercer su sacerdocio. Y por otro lado, deponer a Flaviano, sacarlo y poner en su lugar a un obispo monofisista. Y bueno, lograron los dos objetivos. Se restituyó a Eutiques y Flaviano fue depuesto de su cargo. Y supuestamente la doctrina católica fue condenada como herética. Incluso fue condenada a pesar que el Papa, el obispo de Roma, había mandado una carta por medio de sus legados indicando cuál era la verdadera doctrina católica y la que debía aprobarse en este concilio. Bien, entonces, cuando depusieron a Flaviano, todos los obispos que estaban ahí, los obispos católicos, pidieron clemencia al emperador Teodosio. Incluso se arrodillaron, se tiraron a sus pies pidiendo clemencia por Flaviano, pero Teodosio II no se la dio y se los dejó en custodia
a los obispos monofisistas, los cuales eran muy violentos y tenían garrotes y espadas con los cuales le dieron al pobre Flaviano una dura golpiza. Una vez que fue maltratado, se lo dieron a los soldados bizantinos o romanos, que les dio otra terrible golpiza. Entonces quedó el pobre tan maltrecho que a los 3 días muere. Uno de los obispos católicos, Eusebio de Dorilea, logra escapar de esta situación. Logra escapar y se dirige a Roma y le cuenta al Papa todo lo acaecido, todo lo sucedido. Entonces el Papa queda indignado ante esta situación y proclama que este supuesto concilio de Efeso era en realidad un latrocinio. Y es por eso que se ha quedado con este nombre, el latrocinio de Éfeso. Latrocinio significa reunión de ladrones. Entonces, el latrocinio de Efeso precisamente condenó las herejías católicas y consideraron como válidas las ideas monofisistas. Pero Teodosio II muere y llega al poder otro emperador llamado Marciano, y con él se realiza el concilio de Calcedonia en el año 451, donde se declara inválido el latrocinio de Efeso, se restituye, después de muerto, ¿no? Pero se le restituye las honras a Flaviano y se declara hereje Eutiques. Entonces, en este concilio de Calcedonia se lee la carta del Papa León I, que defiende que Jesús es una persona divina, pero que en ella hay dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y al leer esto, los obispos que estaban en el concilio dijeron al unísono, Pedro ha hablado en la boca de león. Aquí en esta imagen dice Dios ha hablado, ¿no? Pero la palabra, ahí están equivocados, no es Dios, sino Pedro. Pedro ha hablado en la boca de león, reafirmando así el primado del papado en la iglesia. Todo esto ocurría en Oriente, ¿no? Arrianismo, aunque el arrianismo tuvo también sus implicancias en Occidente, pero surgió en el Oriente, nestorianismo, monofisismo, todo esto fue en el Oriente, el gnosticismo, todo esto fue principalmente en el Oriente. El gnosticismo también influyó en el Occidente, por si acaso, pero tuvo su origen en el Oriente. Pero en el Occidente, como habíamos visto en la clase de patrología de los padres de la Iglesia, en el Occidente no se preocupaban por temas cristológicos ni trinitarios, sino se preocupaban por problemas morales, por el pecado. Y aquí teníamos las herejías como el pelagianismo. Pelagio decía que habíamos nacido sin el pecado original y por lo tanto no se necesitaba el bautismo ni ninguna gracia de Dios para poder ser salvos. Que el pecado de Adán se le podía decir original, pero como un simple mal ejemplo, nada más. No es que nosotros tuviésemos ese pecado. E igualmente, la salvación de Cristo no es que realmente nos haya salvado del pecado, sino que su salvación era el ejemplo de vida que nos daba. Él, junto con su discípulo Celestio, fueron las principales cabecillas de esta herejía. La otra herejía fue el novacianismo. Novaciano fue un teólogo importante en la época, tanto es así que él tiene un libro que se llama La Trinidad, o en latín, De Trinitate. Este libro ha influido grandemente en la teología sobre la Trinidad en Occidente. En este sentido, este libro es ortodoxo, es correcto. Y ahí no tuvo problemas Novaciano. El problema fue sobre el perdón de los pecados. Novaciano decía que había pecados que no se podían perdonar, como por ejemplo el adulterio, el asesinato y la idolatría. Entonces, en clases anteriores recordarán que habíamos hablado de los lapsi y habíamos dicho la discusión terrible que hubo entre ellos si podía perdonarse o no perdonarse los lapsis. Y es precisamente Novaciano
el que decía que los lapsis no podían volver a la iglesia, pues la iglesia tenía que estar formada por gente pura, según él. ¿Está bien? Obviamente que después la iglesia condenó tanto el novacianismo como el pelagianismo. Bien, otro personaje importante en el novacianismo fue Novato. Bien, hasta en el nombre se parece. Novato era un cristiano del África del Norte. Él al principio postulaba ideas muy parecidas al del pelagianismo, es decir, que éramos prácticamente puros. Pero él va a Italia y conoce a Novaciano. Y Novaciano le cambia totalmente la idea, le da un vuelto de 180 grados. Entonces él, que en un principio creía que éramos absolutamente buenos, creyó que ahora éramos absolutamente malos. Y Novaciano con Novato fueron los principales representantes de esta herejía novaciana. Tanto el pelagianismo como el novacianismo fue duramente criticado por San Agustín y posteriormente la iglesia con su magisterio, es decir, con su enseñanza, reafirmó lo que San Agustín dijo. Y bueno, chicos, hasta aquí, hasta aquí lo que viene a ser la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima semana, esta vez que ojalá que podamos vernos en vivo, y así va a ser. Y bueno, nuevamente salve María y que tengan un bonito y santo día. Entonces, chicos, nos vemos. Adiós.